Sientes cada domingo como Dios habla, pero llega el lunes y ya casi no recuerdas el tema principal de la enseñanza. Bienvenidos a Podcast para un Nuevo Comienzo. Revive, junto a nuestro pastor Gadiel Cáceres, de una manera simple y resumida, la palabra que Dios ha hablado, con el fin de poder aplicarla en las áreas en las que tienes necesidad y, por qué no, en el diario vivir. Acompáñanos semana a semana para así acercarnos cada vez más a Jesús. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos tan agradecidos del Señor, lo que Dios nos está permitiendo vivir en este mes en especial para nosotros aquí en UNC, la Iglesia Pentecostal Unida de Valparaíso. El mes de octubre es un mes especial, pues es este tiempo que el Señor nos ha dado para celebrar nuestro aniversario y particularmente, como ustedes saben, estamos celebrando nuestro aniversario número 14 con la ayuda del Señor de nuestra iglesia aquí en la ciudad Puerto de Valparaíso. Y por eso estamos realmente muy agradecidos de parte del Señor de todo lo que ha permitido, no solamente en estos 14 años, sino que en estos días, en estos días que hemos estado celebrando y particularmente con la visita tan hermosa, tan preciosa que hemos tenido del misionero Eugenio Domínguez junto a su esposa. La verdad que ha sido de gran bendición para la iglesia. Hemos sido realmente altamente edificados y esperamos volver a contar con este varón de Dios que estuvo predicando con nosotros para esta fecha tan importante para nosotros como es detenernos para celebrar y dar gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido ser su iglesia en esta hora, en esta última hora, antes de que venga nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Dios bendiga en gran manera al pastor y misionero Eugenio Domínguez y su esposa que tienen este hermoso ministerio. Amén. Y también toda la literatura que este varón ha escrito ha sido de gran edificación para nuestra iglesia en esta celebración de 14 años de la iglesia aquí en Valparaíso. También queremos agradecer a todos los que en cada podcast están presentes, dejando sus comentarios. Le animamos también a usted a ser parte de eso y dejar sus impresiones, dejar sus comentarios, sus deseos y, ¿por qué no también eventualmente sus peticiones de oración? Queremos saludar a nuestro hermano Gerson Puentes, que nos escribe en nuestro podcast y dice: tantas veces vienen a nuestra mente adversidades pasadas, pero que no sea para traer tristezas a nuestro corazón, sino para seguir reconociendo el poder de Dios, de nuestro Dios, la roca de nuestra salvación. Así que un saludo en especial para nuestro hermano Gerson y su esposa, nuestra hermana Dagny, que han estado celebrando su tercer aniversario matrimonial. Así que enviamos también este saludo para ellos, que Dios les bendiga. También nuestra hermana Yulimar nos ha dejado algunas palabras y dice: gloria a Dios. ¿Cuántas memorias en estos casi 3 años que llevamos en la iglesia de Valparaíso? Me maravillo de ver cómo el Señor ha sido tan bueno con nosotros y medito en esto, que Dios había predestinado para mi familia y para mí esta iglesia, este lugar para un nuevo comienzo. Gracias a mi Señor por todo lo aprendido durante este tiempo. Gracias, pastor, y mi hermana Paulina han sido de gran bendición. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Así que también un cariñoso saludo a nuestra hermana Yulimar, que ha compartido también estas palabras con nosotros. Que Dios le bendiga junto a su familia, su esposo, su pequeño hijo y su bebé también que viene en camino. Que Dios les bendiga abundante y poderosamente. En este fin de semana estuvimos recibiendo palabra de Dios y nuestro deseo, y reiteramos este anhelo de nuestro corazón, es que durante la semana nuestro corazón todavía siga reflexionando, meditando, ¿cierto?, en la palabra del Señor, y que seamos desafiados a ser transformados a la imagen de Cristo en la medida que Dios nos va hablando, en la medida que Dios nos va revelando nuestras necesidades y nos va mostrando el camino, iluminando la senda por la que nosotros debemos andar.
como cristianos somos llamados sencillamente a crecer, a experimentar transformación en nuestra vida, para que en este trayecto de donde estamos hoy día a lo que debemos llegar a ser, que todavía no hemos llegado a la dimensión de lo que Dios desea, podamos llegar a serlo. Y en este sentido, agradecemos al Señor por el mensaje que hemos recibido este fin de semana, bajo la dirección de nuestro hermano Daniel Ibáñez, quien ha sido un varón de Dios. Y cada vez que nos exhorta la palabra del Señor podemos escuchar la voz de Dios para nosotros, susurrando, hablando, direccionando nuestro corazón. Y agradecemos, como les acabo de decir, al Señor por la vida de nuestro hermano Daniel Ibáñez, que ha estado desde el primer día, desde el primer servicio. En estos 14 años también ha estado nuestro hermano Daniel Ibáñez. Así que Dios le bendiga junto a su preciosa familia. El Señor mantenga extendida su mano sobre su vida. Y Él nos estuvo predicando a través del libro de los Hechos en el pasaje que se encuentra en el capítulo 10, en el verso 37 y 38, que quiero leer para ustedes y para que nosotros podamos absorber cada aspecto de este mensaje que hemos recibido de parte del Señor. Dice así: en el nombre del Señor Jesús, Hechos capítulo 10, en el versículo 37 y 38, con la ayuda del Señor. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que y el título de este mensaje que hemos recibido tenía por nombre Entrando en la dimensión del Espíritu Santo. Y realmente hoy, como nunca, queridos hermanos, necesitamos nosotros comprender la más profunda necesidad de la obra del Señor, de la llenura del Espíritu Santo, de la dirección del poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, y de que Dios esté ungiendo nuestro camino, nuestro andar y también nuestro servicio al Señor. Y a través de las Escrituras, nuestro hermano Daniel nos estaba mostrando cómo Jesús, a pesar de que era Dios manifestado en carne, como lo declara el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol Pablo, hablando al joven Timoteo, le dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ese único Dios manifestado en carne, el Jehová del Antiguo Testamento, se reveló y se manifestó y vino como un hombre, nació en Belén de Judea. Y a pesar de que era Dios manifestado en carne, Él vino a hacer una obra por nosotros a la cruz del Calvario. En el libro también de Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 5, dice la Biblia que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo dice que es Jesucristo hombre. Y en esa calidad Jesús desarrolló su ministerio, en esa calidad Jesucristo, de acuerdo a este pasaje, fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir, para llevar a cabo su ministerio. De hecho, su ministerio públicamente se inicia después de darnos ejemplos, ¿cierto? De ir al río Jordán con Juan el Bautista y ser bautizado, no porque realmente Jesús tuviera algo de qué arrepentirse o él tuviera pecados, pues es el único justo que ha vivido sobre la faz de la tierra. Pero Juan, argumentando frente a Jesús, diciéndole: es necesario, diciendo Juan a Jesús, que yo sea bautizado en vez de que yo le bautice a usted. Pero Jesús le dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. Jesucristo nos dio ejemplo en todo, no porque Él lo necesitara, sino porque Él era un hombre justo. Él venía a cumplir la palabra de Dios. Él venía a cumplir la ley. Era el cumplimiento de la palabra. Era la palabra hecha carne, Dios manifestado en carne. Y en esa calidad, Jesucristo
fue ungido por el Espíritu Santo. Y en el versículo que hemos leído, en el verso 38, declara ah, que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esto quiere decir la necesidad que debe mostrarnos a nosotros de caminar en una dimensión espiritual, en la necesidad profunda que existe, queridos hermanos, en todos nosotros, de tener una comunión profunda con Dios, de que el Espíritu del Señor habite en nosotros verdaderamente. Todos nosotros necesitamos en nuestra vida que algo dirija nuestros corazones, que algo lleve y nos ayude a someter nuestra vida, nuestro carácter a las plantas del Señor. Y queridos hermanos, es imposible llegar a vivir la vida cristiana sin la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice, estas palabras son de Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo en el capítulo 3, tan conocido del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay cosas que el ser humano por sí mismo no puede producir. Hay frutos de carácter espiritual que es imposible que puedan nacer producto del esfuerzo humano, de la disciplina del hombre, sino que son una obra profunda de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, sin lugar a dudas, estamos viviendo en una temporada en que no es suficiente con la habilidad y nuestra propia decisión de hacer algo. Usted y yo necesitamos ser revestidos del Señor, de Cristo. Necesitamos estar como Jesús, ungido por el Espíritu Santo, a caminar y para llevar a cabo la tarea que Dios demanda de nosotros. Y vuelvo a decir, vivir cristianamente, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, requiere más que un esfuerzo humano. Hay cosas que sencillamente el hombre no puede producir. Es lo que Jesús está diciendo, lo que es nacido de la carne. Carne es por mucha decisión, pasión, disciplina que alguien pueda tener. Hay cosas que no puede lograr y una de esas cosas es vivir la vida cristiana. Usted necesita la comunión, la llenura, la gracia de Dios, la unción del poder del Espíritu Santo para vencer, para someter su carácter, para no dejar que su vida sea arrastrada por las circunstancias. Es cierto que nosotros tal vez en esta semana estemos planeando cosas y quién sabe al inicio de nuestra semana suceden situaciones, cambian nuestros planes, se ven frustradas nuestros deseos. Hay noticias negativas o malas o contrarias que nos llegan y muchas veces eso nos descalibra en nuestro ser interior, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Emocionalmente alguien se ve afectado y definitivamente tomamos rumbos equivocados. Pero, queridos hermanos, nosotros no deberíamos ser arrastrados por las circunstancias, sino ser guiados por el Señor. Ser guiados a vivir en la voluntad de Dios. Puede ser que las situaciones que estemos viviendo en la vida nos desafíen a tener humildad, nos desafíen a tener sabiduría, nos desafíen a tener paciencia. Algo que tal vez esperábamos que ocurriera a nuestro favor esta semana es postergado y muchas veces en vez de nosotros confiar que Dios tiene control y está el Señor actuando en su tiempo, a veces tendemos a caer en la ansiedad, en el exceso de preocupación, en la angustia, en el desánimo. Y muchas veces eso afecta la manera como reaccionamos con los que nos rodean. Tal vez usted es un padre, una madre, y a veces hay situaciones que lo sacan de su círculo de confort, lo molestan, lo enojan. Y pronto podemos ver reflejado en nuestros corazones acciones tan distantes de lo que debería ser un verdadero cristiano. El Espíritu Santo y la necesidad de estar ungidos como Jesús no es solamente para estar en la iglesia o para predicar a los demás o para cantar alguna alabanza, sino es para vivir nuestra vida diaria
Es para que cuando estemos confrontando los problemas, las situaciones, podamos nosotros ser dirigidos en una vida apacible, en una vida de paciencia, en una vida de rectitud, cuando todas las cosas nos están empujando a actuar de manera equivocada. Solamente podemos someter nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted tal vez no se ha sentido desafiado? ¿Ha sucedido algo en su familia, en su trabajo? Tal vez alguien lo pasó a llevar y enojo, molestia. O tal vez algo que estaba esperando que sucediera se frustra en esas posibilidades y cae profundamente en el desánimo. Y a veces nuestro compromiso espiritual con el Señor se ve afectado en tal sentido y muchas veces nuestro corazón, en vez de vivir una vida de contentamiento y de agradecimiento con todas las cosas que Dios permite, estamos viviendo una vida cargada. Porque sin darnos cuenta, tal vez estamos siendo llevados por nuestras emociones. Y queridos hermanos, caminar en una dimensión del Espíritu Santo significa ser guiado por Dios. Reaccionar. ¿Cómo reaccionaría alguien ungido del Espíritu Santo? Estaba reflexionando mientras se nos predicaba esta mañana la palabra del Señor, mientras recibíamos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Jesús fue ungido? ¿Cómo es que fue el Señor dirigido? ¿Cómo alguien puede llegar a realmente a tener la gracia de Dios sobre su vida fluyendo constantemente? No solamente a conformarnos con un poco, no solamente conformarnos bueno, ya hemos recibido al Señor, ya hemos conocido la salvación, ya hemos disfrutado Dios nos ha dado a disfrutar de los dones celestiales. Pero ¿cómo podemos realmente llegar a vivir una vida realmente, como lo decía el título de este mensaje, andando en una dimensión del Espíritu Santo? Y hay cierto pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, que me gustaría compartir con ustedes. Parte del capítulo 4 hablando de Jesús, del Evangelio de Lucas, diciendo de esta manera, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús había sido bautizado, como se nos explicó, y el Espíritu Santo se había manifestado y Jesucristo había sido expuesto públicamente para iniciar su ministerio. Pero Lucas ocupa estas palabras para describir este momento cuando sale del Jordán, viene del Jordán y dice que Jesús viene lleno del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo, que es lo que aquí en este pasaje que no se está revelando, que va a buscar más de Dios. Y Jesús sale del Jordán y va camino al desierto, llevado por el Espíritu Santo, no solo lleno, sino que ahora la Biblia nos dice que una vez que estaba lleno, dice que se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En otras palabras, estaba siendo guiado por el Espíritu. Una cosa es que alguien en algún momento haya sido lleno, pero otra cosa es que alguien esté siendo guiado por el Espíritu. Vemos que Jesucristo estaba siendo guiado por el Espíritu al desierto y no lo llevó a cualquier lugar, sino que lo llevó al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. En otras palabras, lo que se nos está dejando ver en este pasaje es que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue a buscar más y siendo dirigido por el Espíritu Santo fue a buscar el rostro del Señor. Como hombre necesitaba, y por lo tanto creo que nosotros podemos aprender una lección. La llenura del Espíritu Santo no debe solo conformarnos, sino que debemos ir a otra dimensión, a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo saber si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Me parece que este pasaje nos puede ayudar a reflexionar. ¿Estamos buscando más del Señor? Nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros afectos están inclinados más por las cosas espirituales o, o nuestro corazón está palpitando mucho más fuerte por aquellas cosas temporales, por aquellas cosas que el mundo nos ofrece, las cosas que nosotros podemos conseguir. El buscar a Dios en oración y en ayuno nos habla de nuestra insuficiencia, de nuestra incapacidad, de
nuestra rendición delante de aquel que todo lo puede. En otras palabras, una persona guiada por el Espíritu siempre va a ser llevado a las plantas del Señor para buscar más del Señor. Ahora, siguiendo en este trayecto de Jesucristo siendo lleno, y ahora lo vemos siendo guiado al desierto. Ustedes saben, termina su tiempo de ayuno, sus 40 días, es tentado por Satanás, pero Jesús está lleno de su palabra, es decir, alguien que está lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo es alguien que está viviendo en la palabra del Señor. No está viviendo en sus emociones, no está siendo arrastrado por las cosas de este mundo, no está tratando de imponer sus deseos, sus anhelos y viviendo para sí mismo, sino que es una persona que está llena, siendo guiada y viviendo la palabra, porque la manera como Jesús enfrenta la tentación no es mostrando fortaleza humana, sino es yendo a la palabra de Dios. En las 3 veces que es tentado, escrito está, escrito está. Pero es interesante que cuando Jesús sale del desierto, ahora me estoy refiriendo en el capítulo 4, en el verso 10, en el verso 14. Recuerden que el verso 1 decía que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, después fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Pero ahora en el verso 14 del capítulo 4 de Lucas dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Y comenzó, la Biblia nos señala que comenzó a hacer milagros, prodigios, señales. En otras palabras, andar en el Espíritu Santo no es solamente quedarnos en una dimensión, el estar llenos, sino que es el ser dirigidos, que nuestras acciones, nuestras motivaciones estén siendo guiadas por el Señor. Las búsquedas, las decisiones que estoy tomando, no estoy buscando cumplir mis anhelos carnales, mis deseos, satisfacer meramente mis emociones, sino estoy buscando más del Señor y siendo guiado, fue llevado al desierto. Pero cuando sale al desierto ya no solo está lleno, no solamente está siendo guiado por el Espíritu, no solo está viviendo en la palabra, sino que además dicen en el verso 14 que Jesús se volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama alrededor. Estaba predicando y haciendo milagros. Queridos hermanos, ojalá que nosotros en nuestra vida no nos quedemos en una dimensión de nuestra vida solo con lo justo, solo sintiendo algo del Señor cuando Dios tiene más, cuando podemos ser guiados por el Espíritu Santo a tomar esas decisiones. Usted tal vez es una persona joven y que está decidiendo fundamentalmente acerca de su futuro. Y a veces solamente sus variables de decisión son cosas carnales, son cosas temporales. Si me gusta, si me conviene, si es apropiado. Pero lo último que preguntamos, si es el Señor que nos está dirigiendo a hacer tal o cual cosa. Y ahora quiero terminar en este mismo capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Jesús estaba lleno, Jesús estaba siendo guiado, Jesús, de acuerdo al verso 14 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, se volvió en el poder del Espíritu, pero ahora, cuando entró a la sinagoga, en el verso 18, ¿sabe lo que dice el Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es interesante? Y déjame recapitular. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo del desierto. Queridos hermanos, consagrarse a Dios nos va a llevar a vivir en una dimensión espiritual más elevada. Jesús ahora se volvió en el poder del Espíritu Santo.
caminaba en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando llegamos al verso 18, no solamente estaba lleno, guiado y caminaba en el poder, sino que ahora él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Señor me ha ungido. Queridos hermanos, ojalá que nuestra vida pueda reflejar que nuestra vida está ungida por el Señor. Que el Espíritu Santo no solo está habitando, sino nos está dando dirección. Ojalá que nosotros no seamos esa clase de creyente que solamente cuando vamos al culto es un tiempo para tener un tiempo en el Espíritu Santo, sentir la dirección. Hay muchas veces que el Señor está tratando con nosotros, nos está amonestando. El Señor está llamándonos a la oración, nos está llamando a la santidad, nos está llamando. A veces estamos en ciertos lugares que Dios quiere sacarnos, recogernos de ahí, porque no es algo que sea saludable para nuestra vida espiritual. A veces el Señor está trabajando en nosotros y muchas veces en vez de nosotros ser sensibles a Dios, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Por eso, la exhortación de este mensaje que hemos recibido es comenzar a vivir, a caminar, a andar en la dimensión del Espíritu Santo, que Dios nos guíe, que la obra de Dios esté en nosotros, que lo que podamos hacer por el Evangelio y el reino de Dios no sea meramente en la carne, no sea meramente el esfuerzo humano, sino que sea el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y ojalá que durante esta semana nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Pero no solo seamos llenos del Espíritu Santo, sino que ojalá durante esta semana usted le pida al Señor, Señor, guíame en el poder del Espíritu Santo. Pero ojalá no solo seamos guiados, sino que caminemos en el poder del Espíritu Santo, que veamos las maravillas de Dios. Dios, Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y el mismo por todos los siglos. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, dice el apóstol Pablo, es el que habita dentro de nosotros, es el que hemos recibido. Pero ojalá que durante esta semana seamos ungidos por el Espíritu Santo. El Señor nos llene de tal manera que nuestra vida no esté siendo conducida por nuestras emociones. Queridos hermanos, las emociones van y vienen. A veces tomamos decisiones tan equivocadas. ¿Cuánto daño en hogares? Padres que en vez de dirigir su vida siendo llevados por el Señor, son llevadas por sus emociones, su ira y su enojo. Y en vez de edificar su casa, la están destruyendo. Pero ojalá hoy día, en esta semana, esta iglesia esté ungida, padres ungidos, para que en vez de tener enojo cuando tengan que enfrentar las situaciones de adversidad, en su paternidad desarrollando su relación con los hijos, pueda estar lleno del Espíritu Santo, de tener palabras sabias. Como dice el libro de Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, de saber cómo tratar con esas cosas. Que muchas veces las heridas más profundas son porque nuestro corazón, nuestra boca y nuestro carácter está sujeto al poder del Señor. Ojalá podamos ser ungidos para caminar. Estamos en la última hora de la iglesia. Y saben, mis hermanos, que no nos escuchan, hoy día más que nunca necesitamos no un poco del Espíritu Santo. No solo sentir en la iglesia cuando estamos alabando a Dios un toque del Espíritu Santo, cuando venimos al altar en oración, sino que necesitamos estar revestidos del poder de Dios para vencer la tentación, para vencer los ataques del diablo. ¿Quién sabe? Alguien me está escuchando en este podcast y está lidiando con el pecado. El pecado ha venido sobre usted y usted sabe, está en una lucha de vida o muerte en su vida espiritual a causa de esas tentaciones y del pecado que está tratando de apoderarse de usted. Usted no podrá vencer si no busca a Dios y le pide al Señor que le llene, que le guíe, que le ayude a caminar en el poder del Espíritu Santo. Caminar en el poder del Espíritu Santo es caminar en una victoria contra el pecado, contra las tentaciones. La hora que nosotros como iglesia comprendamos nuestra más profunda necesidad de la obra de Dios en nuestros corazones. La vida cristiana es imposible vivirla. Es imposible vivirla
si no estamos llenos de la gracia del Señor. Por eso en esta semana quiero invitarte a rendirte al Señor. Puede que ya hayas sido bautizado y hayas tenido la experiencia de hablar en nuevas lenguas y haber sido lleno del Espíritu Santo. Pero usted tiene que renovarse cada día. Su experiencia debe ser mayor. Si fue lleno, ahora sea guiado por el Espíritu. Si ha sido guiado por el Espíritu, una vida santa, pídale a Dios caminar en el poder del Espíritu Santo, una vida de victoriosa, venciendo la tentación, venciendo el enojo, venciendo la amargura en su corazón, venciendo la ira que a veces se apodera de nosotros, venciendo todo mal que quiere dañar nuestra vida. Así que en esta semana, Dios nos está llamando a caminar, a andar en una vida del Espíritu Santo, que sea una realidad palpable en nosotros, porque Dios no está lejano a nosotros. Dios está cercano a nosotros. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedir que Dios nos guíe durante esta semana y que podamos ir creciendo en una dimensión más profunda del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, y en esta semana. Tú nos has desafiado a comenzar a vivir una vida en el Espíritu Santo, Señor. No solo para vivir dentro del templo, dentro de la iglesia, no solo para tener, entre comillas, un culto avivado, sino para tener una vida, Señor, que te glorifique, una vida que sea una vida vencedora, una vida victoriosa. Señor, tú sabes que la única manera que podemos vencer es si tú estás en nosotros, Señor. Si estamos llenos del Espíritu Santo. Señor, si tú no nos guías, tomaremos decisiones tan malas durante esta semana. Dejaremos entrar el pecado. Resistiremos, Señor, tu gracia. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para no solo quedarnos en esa dimensión, sino ir más profundo, Señor Jesucristo. Oh, ir más en esas aguas saludables, Señor, que vio el profeta, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, a caminar cada vez más profundo, a caminar en una vida victoriosa del Espíritu Santo. Tal vez cuántos creyentes que, Señor, en este podcast van a escuchar y están peleando contra el pecado. El pecado se ha incrustado en sus corazones y algunos ya pasivamente han asumido su estilo de vida de esa manera. Pero, Señor, tú nos puedes dar completa victoria y ayudar a vivir a nuestra vida, a rechazar todo mal, Señor, para vivir en esa vida que usted tiene para nosotros, Señor. Anhelamos esa unción que nos permita, Señor, como decía tu palabra, Señor, que Jesús había sido ungido, Señor, para hacer bien, Señor, y liberar a los que habían sido oprimidos por el diablo. Que nuestro servicio, nuestro ministerio, Señor, realmente sea de liberación del poder de las garras de Satanás, el diablo. Llena, Señor, cada familia, cada hogar, cada madre, cada padre que está en la labor de crianza, Señor. Cada joven y señorita que está batallando en su corazón con desazón, con peligros, con tentaciones. Cada varón de la iglesia, Señor, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que durante esta semana tu alma sea edificada. Y ora al Señor. Porque si te has conformado con la vida cristiana, solo con un poco de Dios, Dios no te llamó a eso. El Señor dice que no da su espíritu por medida, sino abundantemente. Dios tiene más para ti. Una vida de gozo, una vida plena, una vida aún llena de paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Si estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Así que les invitamos a vivir y a pensar en todo lo que Dios tiene para ti a través de las Escrituras y podamos ser más conforme a la palabra del Señor. Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo podcast con la ayuda del Señor. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestro contenido, el cual estamos seguros que será de bendición para tu vida. Jesús te bendiga.